Estamos viendo a lo largo de este mes acerca de las misiones. Si usted recibió el boletín, hay un título que es el que nos estuvo guiando alrededor de todo este mes. Misionar, ¿para qué? ¿Por qué? Es una linda pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que hacer misiones? ¿Por qué tenemos que llevar el Evangelio a otros? ¿Acaso es una obligación? Si así no fuera, usted hoy no estaría aquí. Si alguien no lo hubiera hablado, usted no sería cristiano. Si usted no hubiera abierto su corazón, la palabra de Dios no lo hubiera transformado. Y una de las cosas que surge dentro del corazón que ha sido transformado por el Evangelio de Jesucristo es querer comunicar esa buena noticia a aquellos que todavía no la conocen. Entonces, lo que estuvimos diciendo a lo largo de este mes es que, primeramente, porque es mandato del Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 28. Todo poder me ha sido dado, por tanto vayan y hagan discípulos. Vayan, no se queden de brazos cruzados, hagan discípulos, enséñenles lo que yo les he enseñado a ustedes. Esa es la tarea. No es fácil, pero es hermosa, se puede y trae resultados eternos. Toda aquella persona que recibe el Evangelio de Jesucristo, su vida es transformada. Como lo decía hace un rato Juan Marcos, el Espíritu Santo llama a su iglesia y dentro de su iglesia llama a algunas personas para salir a otros lugares, ya sea aquí, en el territorio donde vivimos o fuera de este territorio, donde sea. Pero mientras nosotros no tengamos bien claro a dónde tenemos que ir, lo que sí debemos tener en claro es que en el lugar donde estamos tenemos que hablar de Jesús con nuestra vida primeramente. Para que cuando la gente vea la diferencia, por qué somos distintos, no por ser mejores, sino porque Cristo habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Él es el que hace la diferencia. Entonces el Espíritu Santo es el que llama. Y también el Espíritu Santo, lo que vamos a ver en esta mañana, es el que guía. No podemos ir a cualquier lado, no podemos hacer lo que nosotros queremos, no podemos nosotros decir cualquier otro tema que no sea Jesucristo, porque el Espíritu de Dios nos irá dando la palabra adecuada a la necesidad de la otra persona a la cual nos envía. A veces, por apurados, queremos hablarle a cualquiera y encontramos un rechazo. ¿Por qué? Porque ese corazón no ha sido preparado previamente por el Espíritu de Dios. Entonces, lo que a nosotros nos concierne es, Señor, ¿dónde querés que vaya? ¿A quién querés que le hable? ¿Cuándo querés que lo haga? Todos esos detalles son imprescindibles para poder tener éxito y que la palabra de Dios caiga en el corazón que ya está preparado y dé fruto para vida eterna. Jesús le decía, cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, decía, Él les guiará. Y nosotros damos gracias a Dios, porque no estamos solos. En esta tarea no estamos solos porque no es una tarea humana, es una tarea sobrenatural, porque se trata de transformación de vida. Y ninguno de nosotros, ningún ser humano puede transformar el corazón de otra persona. Por más que lo intentemos, no lo vamos a lograr, porque es un trabajo sobrenatural y para eso está el Espíritu de Dios. Él fue enviado con el propósito de llamarnos y de guiarnos para que el Evangelio no caiga en cualquier lugar, sino donde Él quiere. Y eso es hermoso, saber que no estamos solos, que saber que hay alguien que las sabe todas, que nos va a ir guiando paso a paso, para que nosotros podamos tener la certeza de saber dónde vamos y a quién hablar. A lo largo de la Biblia, nosotros encontramos
que el Espíritu de Dios habló a distintas personas. En los tiempos apostólicos habló también a través de los apóstoles, más tarde a través de otros discípulos y últimamente también en nuestros días. Dios habla, no está callado, no es mudo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos sordos o nos hacemos los sordos y no queremos escuchar. La diferencia siempre está en nosotros, no en Él. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que este ser espiritual, llamado Espíritu de Dios, que es Dios, habita dentro de tu corazón si un día le entregaste tu vida a Jesucristo. La promesa de Dios es esa, que cuando nos rendimos a Él, Él toma posesión de nuestras vidas y entonces comienza a guiarnos, toma el control de nuestras decisiones. ¿Y cuántas veces nos tenemos que dar con la cabeza contra la pared? Porque a veces las decisiones las tomamos nosotros y no Él. Tenemos que aprender. Lo que pasa es que seguimos siendo rebeldes. Pero hasta que no aprendamos, Él no va a aflojar su presión sobre nosotros para que seamos obedientes. Ejemplos sobreabundan. A veces hay que saber leer entre líneas lo que la palabra de Dios nos enseña. Y cuando lo hacemos así, encontramos tanta riqueza que no nos conformamos con menos, queremos más. Porque Dios siempre tiene algo más para darnos, algo para llenar nuestras vidas, para que podamos dar, porque ninguno de nosotros puede dar lo que no tiene. Solamente cuando el Espíritu de Dios llena tu boca y tu corazón con sus palabras, esa palabra brota y nadie la puede parar, porque es Dios mismo el que la está impulsando. Por eso, mis hermanos, es el Espíritu de Dios el que llama y el que guía, cumpliendo el mandato de Jesucristo. No te lo olvides nunca. Si eres cristiano, si entregaste tu vida a Jesucristo, tu vida es obedecerle. El gran drama de la historia es que siempre nos queremos manejar sin Dios. Y así nos va. ¿Qué conseguimos? Frustración, tristeza, amargura. No nos sentimos bien. Tanto nos cuesta obedecer. Parece mentira que seamos duros de entendedera, pero bueno, somos así, es fruto del pecado. Pero para eso el Señor Jesús vino, para transformar no solamente el corazón, sino también la mente. Y podamos tener la mente de Cristo, pensar como Él y ser obedientes como Él lo fue. ¿Quiere abrir su Biblia? En el libro de los Hechos, capítulo 16. Versos 6 al 15. ¿Vamos allí? Libro de los Hechos, capítulo 16, versos 6 al 15. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia,
vendedora de púrpura, de la ciudad de Tatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. A veces llamamos al Espíritu de Dios el Ejecutivo Divino. Es el que ejecuta la voluntad de Dios para el bien nuestro. Él fue enviado justamente en lugar de Jesucristo cuando Jesús ascendió a la gloria. ¿Qué es lo que hacía Jesús mientras Él estaba aquí? Hacía el bien. Sanaba enfermos, ayudaba a aquellos que estaban tristes, curaba leprosos, abría los ojos de los ciegos, levantaba muertos y finalmente se dejó clavar en una cruz cargando con el pecado de todos nosotros. Y Él nos decía que convenía que Él se fuera a la gloria y iba a enviar a este Ejecutivo Divino. Y este ser divino, que nosotros tenemos la obligación de conocerlo íntimamente, porque vive acá adentro y muchas veces lo ignoramos, no le damos lugar. Pero cuando le obedecemos, cuando hacemos lo que Él nos indica, entonces nosotros encontramos lo que se llama el gozo de la obediencia. Cuando vemos el resultado que Él produce, porque muchas veces Él produce resultados que nosotros ni siquiera imaginamos. Un caso típico, usted mismo. Usted es resultado del toque del Espíritu de Dios en su corazón. Solamente Él pudo hacer que su vida cambiara cuando usted abrió su corazón y invitó a Jesucristo a ser el dueño de su vida. Eso es lo que Él produce. Usted no puede cambiar por sí mismo. Fíjense lo que decía Jesús, no tenemos ni siquiera el derecho, la fuerza, la potestad para cambiar el color de nuestro cabello. Muchas veces se tiñe el cabello, pero al poco tiempo vuelve a salir otra vez el color original. Cuando Dios hace cambios en el corazón, los hace cambios para siempre. No volvemos a ser lo que éramos antes. Cuando obedecemos las órdenes del Espíritu de Dios, su gozo llena el corazón. ¿Usted lo vive? Pastor, qué pregunta que hace. Es mi tarea ser como una avispa que pica para que usted no esté tranquilo. Mis hermanos, aprendan a obedecer lo que el Espíritu de Dios le ordena y volverá a vivir otra vez ese gozo que no tiene forma de expresarse, no tiene precio y usted va a querer más de eso. Cuando Él da una orden, las órdenes no se discuten, porque Él tiene autoridad divina, no es cualquiera, no es un ser humano más. Cuando Él dice tenemos que decir amén y hacer lo que Él nos dice, porque Él nunca se equivoca. Él sabe lo que hace, porque es Dios, porque conoce su corazón y el otro corazón a donde Él le va a enviar para que dé la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, somos privilegiados de poder ser llamados por Dios para llevar este evangelio a aquellos que todavía no son salvos. Y si no son salvos, ¿sabe dónde se van, no? Usted lo sabe muy bien. Derechito al infierno. La persona que más habló del infierno es Jesús. A pesar de que muchos dicen que el infierno no existe, es una realidad. El infierno existe tanto como el cielo. En usted y en mí está el creerlo o no. Pero de acuerdo a nuestras decisiones, así nos va a ir. Dios no quiere que nadie se pierda en el infierno, porque dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus seres, sus ángeles caídos, los demonios.
no para el ser humano. El infierno no fue creado para usted. Usted y yo fuimos creados para estar con Dios en su presencia. Pero el pecado se metió en el medio, le dimos lugar y así estamos. Así estamos. Miren ustedes, le voy a dar 2 ejemplos. Uno de obediencia. El resultado. Capítulo 16 del primer libro de Samuel. Cuando David va al campamento de donde están sus hermanos como soldados peleando contra los filisteos tenían un paladín llamado Goliat, que era un gigante que venía a ofrecerse a pelear con uno de los hebreos. Pero cuando lo veían así tan grandote, con su armadura y todo el armamento, se escondían. Hasta que llegó David, un muchacho no tendría 20 años. Sin embargo, había alguien en David que lo impulsó a ir a ese lugar y decir las palabras que le dijo a ese Goliat. ¿Saben lo que le dijo? No fueron palabras de David, fueron palabras que el Espíritu de Dios puso en la boca de David. Dice, vos venís a mí con lanza, jabalina y escudo, y estás afrentando al Dios de mi pueblo. Y yo vengo a ti en su nombre para decirte que hoy te voy a cortar la cabeza y que las aves del cielo se van a llenar con tu cuerpo. ¿Podía usted, jovencito de menos de 20 años, haber dicho semejantes palabras por sí mismo? ¿Podía luego, cuando tomó su onda, revolear la piedra y quedé justo en el lugar que estaba descubierto en el rostro de aquel hombre? ¿Quién manejó esa onda? ¿Quién dirigió esa piedra? Si no sabemos ver ahí la mano de Dios, somos más que ciegos. Porque dio justo en el único lugar que era posible que ese hombre cayera. Y allí pegó la piedra. ¿Y qué pasó? Cuando Goliat cayó, con todo su armamento le costaba levantarse. Y allí entonces David toma la misma espada de este hombre y le corta la cabeza. Exactamente como había dicho. ¿Quién lo dijo? El Espíritu de Dios por boca de David. Eso es, cuando todo el ejército estaba escondido de miedo, Dios utiliza a una persona obediente al Espíritu de Dios para que haga lo que todo el ejército tenía miedo de hacer: vencer a sus enemigos. Eso no ha cambiado, porque el Espíritu de Dios no ha cambiado. Así que ánimo, hermanos, cuando Él nos envía a cumplir sus órdenes, no tengamos miedo, porque la victoria ya es nuestra. ¿Qué pasa cuando desobedecemos? Todo lo contrario. El mismo caso. Vamos a ir un poquito más adelante en la historia del pueblo de Dios. El rey Saúl, que un hombre que fue puesto por rey por Dios. Al principio hizo muy buen reinado, pero luego se la creyó que él la podía hacer todas y comenzó a desobedecer a Dios. Y cuando a través del profeta Samuel le es enviada una orden para pelear contra sus enemigos y destruirlos, para que no molesten más al pueblo de Dios, este hombre hace lo que a él le parece. Y Dios le habla a Samuel y decirle a Saúl que como él me ha desechado a mí, yo lo he desechado como rey. Efectivamente, eso es lo que le dice. Y Saúl pierde el reino, pierde la vida de sus hijos y pierde su propia vida por desobediencia a la palabra de Dios. Dios tiene la mano pesada, mi hermano. Veamos ahora, volviendo al Nuevo Testamento, en el camino de la obediencia, este camino del capítulo 16 de Hechos. Pablo y Silas
Pretenden ir a otro lugar y el Espíritu no se lo permite. Pretenden ir a algún otro lado y el Espíritu se lo prohíbe, hasta que se encaminan donde el Espíritu quiere que vayan. Les muestra una visión de noche para hacerles ver que los quiere ver en Europa. Porque Filipos es la entrada para Europa. Y Pablo, obediente, va hacia ese lugar, gozoso, juntamente con sus compañeros. Y van allí. Se les acompaña también Lucas, que es el que escribe este libro de los Hechos. Y cuando están allí, comienzan a buscar la voluntad de Dios a donde tenían que ir. No hay sinagoga. Ellos iban a los judíos primeramente. Y en toda población que hubiera 10 hombres judíos tenía que haber una sinagoga. No había sinagoga, no había 10 hombres judíos. ¿Dónde van entonces? La otra opción es ir a la orilla del río, fuera de la ciudad. Y allí encuentra un grupo de mujeres que está orando. Y dice que se sentaron allí. El Espíritu de Dios les fue guiando. Y mientras Pablo estuvo hablando acerca de Jesús, el Espíritu de Dios abre el corazón de Lidia y esta mujer entrega su vida a Cristo. Y cuando es bautizada, ella dice, quiero que vengan a vivir a mi casa. Allí comienza la iglesia cristiana en Filipos. La primera iglesia cristiana en Europa comienza en Filipos, porque 2 hombres llamados Pablo y Silas fueron obedientes a la palabra de Dios. En el camino hay una muchacha esclava que tiene un espíritu demoníaco de adivinación y va clamando detrás de ellos, haciéndoles propaganda, diciéndoles, estos hombres anuncian el camino de salvación. Y así varios días hasta que Pablo se dio vuelta y le dice, en el nombre de Jesús, salí de ella. Y el espíritu inmundo sale. ¿Cómo no va a estar gozoso Pablo y Silas cuando ven que la palabra de Dios tiene poder para libertar a las almas oprimidas por el diablo? Tiene poder para cambiar el corazón de una mujer y su familia, que a su vez abren su casa para que la iglesia comience su tarea allí. Esos son los comienzos de la obediencia y vemos los resultados. Pero si usted es obediente al Espíritu de Dios, espere el contraataque satánico. Porque el diablo no se va a quedar de brazos cruzados. ¿Cuál fue el contraataque? Los acusan de hacer cosas que no les están permitidas a ellos porque son romanos, dicen. Les sacan la ropa, se los castigan con azotes, muchos azotes, no 2 o 3. Según los judíos no más de 39, pero según los romanos cualquier cantidad. Y son puestos en la cárcel, no en las cárceles de hoy, lo que era un pozo oscuro, con los pies en el cepo, donde las cucarachas y las ratas seguramente estarían haciendo su festín. Pero ellos siguieron siendo obedientes al Espíritu. Uno se podía haber dicho, pero Señor, yo te obedecí, mira lo que me pasa. ¿Están haciendo eso? Si usted lee todo el capítulo 16, va a ver que ellos estaban cantando y alabando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano es puesto en algún momento así de dificultad y de prueba por predicar el Evangelio, Dios está presente y le da a ellos palabra. Les pone una canción en los labios y los otros presos los oían. Quiere decir que no era un susurro, estaban cantando bien fuerte. Y cuando usted está alabando al Señor, el diablo no puede hacer nada. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Un terremoto. Pero un terremoto diferente a los terremotos que pudiera haber ocurrido en ese lugar. Porque las puertas de la cárcel se abren, las cadenas se sueltan, el cepo también. Sin embargo, ningún preso se escapó. ¿No es un terremoto extraño? Por supuesto que sí. Era Dios sacudiendo los corazones de alguien
que ninguno hubiera ido ahí a predicarle el Evangelio. El carcelero. Fíjense ustedes, a pesar del contraataque satánico, el Espíritu de Dios no se queda tranquilo. Pone en boca de sus hijos una canción de alabanza para que lo escuchen también los otros presos, para que ninguno se escape. Y cuando viene el carcelero, pensando que ninguno estaba ahí, que ya habían escapado todos, los saca afuera y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Hubiera usted imaginado ese final? No es un final de las novelitas que nosotros estamos acostumbrados a ver y a leer. Es un final según Dios. Por eso trabajar con el Espíritu de Dios es emocionante. Y Dios hace cosas que ninguno de nosotros hubiera planificado. Y Dios va a seguir haciendo maravillas en el corazón de hombres y mujeres como ustedes y como yo, que estén dispuestos a obedecer. ¿Cuáles son los resultados? Resultados a la manera de Dios, no resultados humanos. Fíjense que no está hablando de multitudes acá, muy distinto de Pentecostés. Está hablando de un carcelero y su familia, que no sabemos cuántos serán, que esa misma noche entregan su vida a Cristo y son bautizados y añadidos allá en el registro civil del cielo como hijos de Dios. Una iglesia en Filipos que es fortalecida en sus comienzos al ver que los hijos de Dios siempre tienen la última palabra en victoria frente a todo ataque satánico. Comenzaron a tener respeto por esa pequeña iglesia. ¿Cuál es el otro resultado? El reino de Dios se extendió a otros corazones. ¿Se dan cuenta por qué hay que misionar? ¿Se dan cuenta por qué hay que ser obediente? ¿Se dan cuenta por qué es mayor ganancia estar obediente al Espíritu de Dios y no hacer lo que a nosotros nos parece? ¿Cuál de los dos resultados quiere? Depende de cada uno de nosotros. No hay mucho para elegir. O estamos con Él o estamos en contra de Él. ¿Qué vamos a hacer? Hace un tiempo atrás les había dicho lo mismo que les voy a decir ahora. El día que lleguemos a la presencia de Dios y busquemos a Pablo y Silas para preguntarles, ¿valió la pena haber sufrido tantos azotes y los pies en el cepo? La respuesta de ellos indudablemente va a ser, por supuesto que sí. Y quizás nos señalen a los que han creído en aquella oportunidad, que nosotros no conocemos ahora, pero que vamos a conocer cuando estemos allí también. ¿Vale la pena? No nos quedemos sentados de brazos cruzados cuando hay tantos que se van al infierno, teniendo nosotros la llave para que puedan entrar a la gloria. ¿Está dispuesto, mi hermano? Dios está dispuesto, pero está esperando corazones como los suyos y el mío, dispuestos a obedecer. ¿Oramos? Padre Santo, te damos gracias, porque en el nombre de Jesús todavía hay poder para transformar vidas, para hacer que esas vidas sean vidas que te honren todos los días, para hacer, Señor, que otros más te conozcan y tu reino sea ampliado a otros corazones. Bendice esta tu iglesia para que nunca olvide que hay que ser obedientes
a este Ejecutivo Divino llamado Espíritu Santo. Es el que tú pusiste, Señor, para que nos guíe, para que nos conduzca, para que nos enseñe y nos dé la palabra. Gracias por su presencia en nuestras vidas y gracias por su presencia aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.